destacar y felicitar a Montaner por la producción, porque es la primera vez que yo veo un material que está dirigido para los cubanos. Normalmente, y son muy válidos, es para denunciar hacia afuera lo que pasa en Cuba, ¿no? Y yo creo que esa línea pedagógica, pues si se quiere, yo creo que debe explotarse más, que nosotros incluso debemos buscar y a otras, porque aquí se enfoca más en la parte turística gastronómica, que es muy elevada, que es una de las más testimoniales. Pero si uno se va a la química, a la minería, a todas, se puede hacer cosas similares, ¿no? Que esa es una línea pedagógica que me parece excelente. Una sola cosa nada más para el récord, como dice, para el acta, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con respecto a tu apreciación de las empresas, por lo menos de la Meliá, porque por los números. La Meliá tiene el 70% de sus habitaciones en Cuba, de toda América Latina. Entonces, algo tiene la Meliá con Cuba, que el 70% de sus inversiones y de su capacidad hotelera está aquí. Y tiene un doble estándar realmente detectable. Realmente lo que yo creo en el caso, disculpa, un segundito por favor, en el caso de las empresas hoteleras, yo creo que lo que ellos estaban compitiendo desde que se desplomó el campo socialista y Cuba dejó de recibir los subsidios, es apostar de estar nosotros en Cuba antes que lleguen los americanos. Y ese es el gran problema que tiene la Meliá. Vamos a estar en Cuba, vamos a tomar las mejores capacidades turísticas, vamos a fabricar los mejores hoteles, los mejores lugares antes que lleguen los americanos. No importa que mi tasa de ganancia, no importa que la tasa de ganancia sea la que yo pueda tener en Cancún, en Santo Domingo o en cualquier otro lugar del mundo. Aunque la tasa de ganancia sea 25 centavos por peso, de todas formas estamos aquí antes que lleguen los americanos. Estoy de acuerdo en eso. Yo quería volver a un tema que trajo Carlos, del tema esta mañana sobre la administración Obama. Yo y él hemos estado hablando de ese tema, exactamente, bueno, cómo se crea presión desde fuera para que haya cambio. Y yo he llegado a la conclusión, y lo quiero hacer y estamos hablando de hacerlo, de que realmente en este caso particular de Cuba, y no creo que necesariamente se adapte en el caso de Venezuela todavía, dado que hay un diálogo que existe hoy en día entre Cuba y Estados Unidos con la inmigración, el embargo, etcétera, etcétera. Se ha abierto un diálogo. Hay una serie de agendas que se están creando alrededor de Cuba, de diferentes lados. Quien no tiene agenda clara todavía son los sindicatos americanos. Por otro lado, los sindicalistas americanos quieren tener su tarjeta, su papel en todo lo que tiene que ver con la administración Obama, porque al fin y al cabo los sindicalistas americanos fueron fue un voto importante para la administración demócrata que hay hoy en el gobierno americano. Entonces, desde el pequeño lugar donde estamos nosotros, yo sí creo que los sindicalistas americanos que saben del tema de Cuba y que no están de acuerdo con lo que ocurre en Cuba, y no son pocos, son bastantes, pudieran utilizar el problema del sindicalismo en Cuba como su baraja de decir, esto es lo que nosotros queremos que ocurra en Cuba. Entonces, en el caso de esta administración, siendo una administración dependiente en gran medida del voto, del apoyo de los sindicatos americanos, hay que hacer un esfuerzo real de llegar a, no solamente este documental, pero los problemas de Cuba, porque si se están sentando en la misma mesa con el gobierno cubano, de acuerdo, se puede tocar inmigración, se puede tocar romper el embargo, pero cuando ya estamos hablando de romper el embargo y ya estamos hablando de traer hostelería americana, las reglas sindicales de las hostelerías americanas se tienen que adaptar en Cuba. Entonces, allá hay un conflicto de intereses por parte de las industrias hosteleras americanas. Ellos tienen que también adaptarse a las reglas sindicales que existen en Estados Unidos. Entonces, por ahí es por donde nosotros queremos entrar. Es decir, bueno, no podemos estar en todas, no podemos pedirles que esto entre dentro de los derechos humanos, donde están otro grupo de personas que tienen que ver específicamente con los derechos humanos. Tenemos que entrarles por el lado donde se puede. Y donde se puede, dentro de lo que es la política americana, del grupo de influencia que tiene que ver con los derechos sindicales. No hay otra forma. No sé cuánto puede servir esto para la situación de Venezuela, pero yo creo que el apoyo sindicalista, como grupo, como hermandad, vamos a decirlo así de otra forma, existe.
Y si ustedes tienen una clara forma de demostrar la violación de los derechos sindicales en Venezuela, donde hay que ir es a los sindicalistas americanos. Y por ahí es donde se le entra al Partido Demócrata. Esa es mi opinión. Carlos, tú me vas a perdonar, pero te voy a echar un cubo de agua fría en la conclusión esa que tú has dado. Desgraciadamente, el movimiento sindical americano está muy consciente de lo que está pasando en Cuba. Como ustedes saben, hubo un cambio de administración hace 14 años. Cuando hubo ese cambio de administración 14 años, toda la simpatía que había como organización se ha ido completamente hacia la izquierda. No es una cuestión de que el presidente nacional de la FCIO mande una carta a Fidel Castro cada 3 años pidiendo libertad y esto, pero después no hace lo que se llama el follow-up, ¿cómo se dice? El seguimiento a lo que tiene que hacer. El comité que existe ahora de solidaridad de la FCIO ha rehusado desde hace más de 6 años tocar el problema en Cuba, porque las personas que están a cargo del comité son personas izquierdistas. Sí, pusieron a Obama en el poder y todas esas cosas, pero ellos no van a quemar ningún capital político por lo de Cuba. La ayuda que existe, porque en todo hay una luz al final del túnel, es que todavía existen organizaciones internacionales en la FCIO cuyos presidentes sí le prestan atención al problema de Cuba. Y entonces individualmente sí puede ser que ellos traten de traer atención al problema de Cuba, pero no como asociación de la FCIO. Eso te lo puedo garantizar yo, que desgraciadamente estuve adentro de todos estos comités y todas esas cosas. Y caemos en el problema de Venezuela. Mira todas las cosas que están pasando, que cualquier movimiento americano hace 14 o 15 años hubiera protestado todos los días sobre la cancelación de las estaciones de radio, sobre los otros días, hace como 3 semanas salió un artículo del ministro de Trabajo de Venezuela, que había un problema entre los petroleros en una área de Venezuela, y descaradamente dice que hay 2 sindicatos, el chavista y el sindicato formal, que lleva muchos años, que ellos le iban a prestar atención solamente al lado chavista. Y la FCIO no ha dado un comentario público, que yo no sé, que vaya, que me mantengo el día eso sobre el problema de Venezuela. Ahora, si te hablan de Honduras todos los días. Entonces, ahí está muy claro por el motivo que, ¿cómo se llama?, en que se ha ido la organización. Cuando estaba el presidente Kirtland le prestaba mucha atención al problema internacional. Cuando el presidente Sweeney llegó, todo eso cayó. Y ojalá que lo que tú dijeras fuera verdad, porque muchas de estas organizaciones, tú mencionaste a la cuestión de los puertos, el sindicato portuario fue multado no sé qué cantidad de dinero porque rehusó, vino un barco que pasó por Cuba y llegó a un puerto aquí en los Estados Unidos y rehusaron handle eso es el único caso que ha pasado. Ahora, otra mentalidad que existe en el movimiento sindical es llevar un sindicalismo que sea afiliado a la FCIO, quitándole al pueblo cubano su soberanía y su nacionalidad, porque no nos podemos olvidar que en el año 59 el movimiento sindical cubano era mucho más fuerte y tenía mucho más derechos los trabajadores que lo que tienen los americanos. Pero ojalá que pueda pasar algo, pero yo no creo que ellos no van a jugar sus cartas políticas con el problema de Cuba. Ellos tienen muchos problemas internos ahora que esperan que Obama sea el salvador de ellos, y uno es la falta de la decadencia y membresía pero eso te lo puede decir Aníbal y te lo puede decir Brito, que estamos cansados de ir a Washington a hablar con ellos, especificar cosas. Con el mismo Sweeney nos ha dicho, sí, vamos a hacer esto, vamos a ayudarlo, y después viene una conferencia después, y entonces nadie de la FCIO se parece. Entonces Sweeney dice, ese fue el Departamento de Solidaridad que no cooperó. Si tú eres el presidente, tú eres el presidente. Yo te lo digo porque yo, en la posición que yo tuve en los carpinteros, cuando yo tomaba una decisión en mi distrito, si alguien no cumplía esa decisión, corría en cabeza, igual que cuando el presidente iba aquí a tomar.
Y entonces es un juego que